Ya sabemos lo potente que es la página de tradingview.com para analizar los diferentes activos financieros. Ya hemos visto las diferentes herramientas que nos facilitan agregar indicadores, ¿ok? Pero ahora quiero que nosotros aprendamos cómo podemos practicar trading dentro de esta plataforma, cómo podemos comprar y vender en TradingView. Hola amigas, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Bienvenidos a un nuevo video del curso de trading de su canal Finanzas Plus RC. Espero que se encuentren excelente y vamos a continuar con nuestro curso de TradingView y en esta ocasión nos vamos a dedicar a cómo comprar y vender activos financieros en la plataforma, pero desde la cuenta demo, desde una cuenta que nos facilita la plataforma para nosotros poder practicar, ¿ok? Es una excelente herramienta porque como todo en la vida hay que practicarlo. Hay a veces cuando tú ves un futbolista exitoso, ¿verdad? Algún médico exitoso, todos han pasado por un proceso de aprendizaje. En el caso del trading y las inversiones es igual. Entonces, es una forma que te permite aprender, practicar, pero sin arriesgar un dinero real. Es cierto, y hay que dejar claro, que a la larga lo que no nos va a permitir una cuenta demo es practicar las emociones. Las emociones tú las vas a sentir cuando tengas dinero real. Así sean simplemente 5 o 10 dólares, cuando empieces a perder te va a generar miedo y cuando empieces a ganar te va a generar avaricia. Sin embargo, antes de llegar a ese nivel, lo más recomendable es utilizar las plataformas para aprender con dinero ficticio. Ahora, yo sé que me van a preguntar si también en TradingView se puede configurar para comprar en bloques reales. Y la respuesta es que sí. En la parte inferior, ¿ok? Vamos aquí, bueno, vamos a cerrar sesión para hacerlo correcto, ¿ok? Yo me voy a la parte inferior y voy a subir un poco, ¿ok? Selecciono el panel inferior, lo subo y me sale una sección que dice panel de trading. ¿Ok? Esta sección que está aquí, déjenme para buscar mi herramienta de rayar pantallita para que lo podamos observar mejor. ¿Ok? Esta zona que está aquí, aquí libre, panel de trading. Ese es donde vamos a seleccionar en la parte inferior. Recuerde que está el analizador, Pine, simulador de estrategia, panel de trading. Cuando ustedes estén en esa sección, dependiendo de su país, porque sí me he dado cuenta que no me abren en todos a todo el mundo, nos vamos a encontrar una lista donde dice broker, tipos de broker. Aquí está en este caso FXCM, Binance, Currency.com, Capital.com, OKX y hay una que dice Paper Trading, que es con la que nosotros vamos a trabajar con Paper Trading. También hay otro menú donde dice ver todos los brokers, haces clic aquí y aquí hay más opciones de broker que trabajan con la plataforma de TradingView. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes conectar tu cuenta real con dinero real para poder operar desde TradingView. Digamos, desde TradingView se te van a colocar las órdenes de compra o de venta. Eso es una opción que utilizan muchas personas. Está bastante bien, está bastante buena. ¿Okay? Yo no la uso, pero si tú lo deseas hacer, aquí tienes las opciones. Si uno de tus brokers trabaja, tienes que ver de qué forma lo conectas. Algunos simplemente con abrir sesión, algunos necesitan una pequeña clave adicional. Ya tendrías que hablarlo con tu broker. Nosotros nos vamos a concentrar es en Paper Trading, este que está aquí, que tiene simbolito de TradingView. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo que nos va a dar acceso a una cuenta demo. Colocamos el mouse donde dice conectar, hacemos clic donde dice conectar nuevamente y nos va a dar una cuenta. Fíjense que aquí sale activada y hay un botoncito verde del lado del nombre, dice simulador paper trading, donde nos dice que estamos en línea. Del lado derecho, en la parte superior, vamos a tener un saldo de la cuenta de 100,000. Eso hay que tomarlo como si fueran 100,000 dólares. ¿Ok? Ahora bien, eso se puede modificar.
Cuando nosotros nos vamos del lado izquierdo, donde dice simulador de paper trading, ahí está una pestañita donde nosotros al hacer clic se despliega un menú. Y ahí en la primera donde dice restablecer la cuenta del simulador, hacemos clic aquí. Y ese monto nosotros lo podemos cambiar, lo podemos colocar mucho más alto o lo podemos colocar mucho más bajo, solamente $1000. Al principio, cuando uno está empezando, yo les recomiendo dejarlo en los 100.000 para que tengan margen para jugar. Pero a medida que vayan aprendiendo, deben colocarlo en un monto real a su capital. O sea, si usted está dispuesto a invertir $5000, agregue $5000. Si usted está dispuesto a invertir 1000, agregue 1000. Si usted está dispuesto a invertir 10.000, para que pueda practicar de una forma más real. Porque obviamente, mientras menos dinero tengas, es mucho más difícil. Mientras más dinero tengas, es mucho más sencillo porque tienes mayor margen para el error. ¿Ok? Entonces, en nuestro caso, simplemente vamos a colocarlo como lo tiene. Vamos, que está, ahí está en 1000. Vamos a restablecerlo en 100.000. Vamos a dejarlo en 100.000. ¿Ok? Para que nosotros expliquemos. Pero tomando en cuenta la recomendación. Vamos a bajar nuevamente y ya estoy con mi simulador activo. Ahí mismo en esa pestañita la vuelvo a desplegar y me dice configuración de la comisión. Tú puedes hacer clic aquí y puedes agregar que en el simulador te cobre el porcentaje de comisión que te cobra tu broker o donde tú aspiras operar, ¿ok? Puede ser porcentaje fijo y aquí colocas la persona. Yo se lo voy a quitar porque simplemente estamos practicando. No me interesa todavía ver el caso de la comisión, pero si tú lo quieres colocar, lo colocas. Y luego tengo otras configuraciones. Vamos a colocar aquí, pero que ya las vimos, que es con respecto al gráfico, ¿ok? Las órdenes, el tipo de votos. Esto lo vimos nosotros en el primer video, por lo tanto lo dejamos así. Entonces tenemos 0 posiciones. Muy bien. Colocamos otra vez el panel en la parte inferior y aquí tenemos nuestro gráfico. Obviamente, cada quien tiene una estrategia, la que más le guste, la que más desee, ¿ok? Y dependerá de lo que tú estés estudiando, qué indicadores uses y eso. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es mostrarte cómo se usa la cuenta, pero ya de que salga bien o salga mal la operación dependerá de la estrategia que tú estés utilizando, ¿ok? En la parte derecha tengo la opción en la parte inferior, por aquí abajo. Esto puede cambiar, tal vez más adelante cuando veas el video, esto puede cambiar, pero simplemente buscas dónde están los paneles de orden. Yo lo tengo ahí, ¿ok? Hago clic y me va a salir los paneles de orden. Estos paneles también yo los puedo anexar arriba, recuerda, busca el primer video que te sale como anexar los botones en la parte alta. Vamos a quedarnos aquí por ahora. Yo ese panel también lo puedo despegar si quiero, pero yo lo quiero dejar ahí quietecito. Hay que aclarar que esta cuenta demo tiene un apalancamiento de 1 a 1, o sea, no es para apalancado. Es como si estuviéramos trabajando en la plataforma en spot, ¿ok? Aquí abajo nos los deja. Y va a variar todo esto dependiendo del activo que tengamos. En este caso es Bitcoin. Nosotros tenemos la opción de comprar o de vender. Y hay 3 órdenes. Órdenes stop, órdenes limit y orden de mercado. ¿Ok? Yo te voy a dejar un video en la descripción. Un video donde explica con más detalle cada una de estas 3 órdenes. Vamos a utilizar primero la orden de mercado. ¿Qué pasa con una orden de mercado? Una orden de mercado, él te va a hacer la compra o la venta, dependiendo de lo que tú quieras hacer, a precio de mercado. Hay que recordar que en el trading existe un express. ¿Ok? ¿Qué es un express? Ok, es la diferencia del precio de compra y el precio de venta. Hay un espacio. ¿Ok? No es tan grande, simplemente para colocar el ejemplo. Hay un espacio entre el precio de compra y el precio de venta. Cuando yo compro a mercado, la plataforma me va a dar el precio que más le beneficie. Me explico. Si yo voy a comprar, él me va a dar el precio más alto posible.
Y si yo voy a vender, me va a dar el precio más bajo posible. Cuando yo compro a mercado, estoy comprando a favor de la plataforma. Que si está en este momento, por ejemplo, Bitcoin que está en 24.670, probablemente cuando yo compre me lo coloque en 24.700, o sea, un poquito más arriba. Si es para la venta, me lo coloca un poquito más abajo. ¿Por qué? Porque ellos ganan esa comisión de meterte tu orden directamente a mercado sin tener que esperar. Yo puedo configurar automáticamente tomar ganancia y el stop loss, que es recomendado, ¿ok? De agregar directamente el stop loss en el precio que voy a comprar. Entonces, ¿cómo agrego el stop loss? ¿Ok? Y la toma de ganancia. Hay 4 opciones. No tienes que configurar las 4, solamente con que configures una tienda. Tenemos la primera opción que son los ticks, que es la diferencia decimal que hay después del decimal del activo desde el punto de tu compras hasta donde está el stop o el take profit. O sea, te va a mover, lo que tú colocas aquí son los decimales que vas a tener, los espacios, las unidades que tienes ahí. Directamente con el precio, que es lo más recomendable para que tú sepas exactamente dónde colocarlo, si o no el stop loss, o puedes colocarlo con los dólares que vayas a ganar o vayas a perder. Digamos, yo quiero colocar un stop loss donde solamente puedo perder $187 y un take profit donde voy a ganar 400, y él te lo coloca de forma automática, ¿ok? O también en porcentaje, solamente quiero perder 0,19% y voy a ganar 0,40%. Eso yo todo lo puedo modificar. O sea, yo puedo modificar el porcentaje a 5% si quiero. Yo prefiero colocar el precio, pero tú colocas el que tú quieras. Entonces yo voy a entrar al mercado, ahí donde está, en 24.677 y voy a colocar una toma de ganancia en 26.000. 1, 2, 3, 26.000. Y un precio de stop loss lo voy a colocar en 21.800. Lanzo mi orden de comprar a mercado y listo, estoy dentro del mercado, ¿ok? Fíjense que aquí no acomodé bien el take profit. Entonces fíjense lo siguiente, yo el take profit en la plataforma, yo puedo colocar el mouse sobre la orden, que sería la orden verde, dejar presionado el mouse y arrimarlo más arriba. Ya vamos a salir del dibujo, flecha, dejarlo más arriba, y él automáticamente me modifica la orden nueva. Entonces ya estoy dentro del mercado, tengo por la parte baja donde está el amarillo, es mi stop loss, y donde está en la zona verde tengo mi take profit. ¿Okay? Yo puedo ir modificando esto arrastrándolo o simplemente colocándome sobre donde está la orden, hacer clic derecho y dice modificar orden. Hago clic en modificar orden. Igualmente tengo las opciones ticks, precio, dólares o porcentaje. Y yo puedo agregar, por ejemplo, no en 26, sino en 27 y modificar la orden. Y fíjense cómo se mueve un poco más arriba mi take profit. ¿Qué pasa si el precio no quiere llegar al take profit? No me cae el stop loss, pero voy en ganancia. ¿Cómo hago? Ok, puedo cerrarla. Simplemente me coloco encima de la posición donde está la X del lado derecho, donde dice 2 puntos, aquí está $4. Aquí nos va a decir cuánto vamos ganando o perdiendo, en la está el azul. Ese monto va a ir variando. Y yo con cerrar en la posición X, listo, él me cierra mi posición. En la parte inferior me va a salir los registros de la posición que yo hice. ¿Ok? Tengo la parte del histórico. Aquí me coloca cuál orden ejecuté. Fíjense la siguiente. Sale comprar, ¿verdad? Esta que está aquí, que fue cuando entramos al mercado. Él me la registra. Compramos con una orden tipo mercado a este precio. En este caso fue un volumen, un solo Bitcoin. El precio de ejecución fue este y la orden fue ejecutada. Nos coloca fecha, hora y el identificador de la orden. Posteriormente,
él me coloca 3 órdenes. ¿Por qué? Porque la orden que yo entré al mercado, toma de ganancia y stop loss. Como en este caso yo lo cerré, la venta, porque una compra se cierra con una venta, la venta la hice a mercado y me la registra aquí más arriba. Vendimos a mercado un Bitcoin a 24.687. Fue una orden ejecutada y aquí está la fecha y la hora y el ID de la orden. Las otras dos órdenes de stop loss y tomar ganancia no se ejecutaron, pero como yo vendí al mercado, las órdenes se cierran. Y aquí me las coloca vender y llegaba al stop loss o tomaba ganancia, los niveles de precio donde los tenía colocado en 20.000, 27.000, pero en este caso me dice órdenes canceladas, ¿ok? Y aquí me dice la hora y las ID. Fíjate que en la sección de comisión sale vacía porque no configuramos la ejecución, ¿ok? De la misma forma, tú puedes tener esto. Este es el histórico de lo que estoy haciendo en la sesión. Luego me va a salir el histórico de la cuenta, que en este caso, fíjate que me dice es que tenía un saldo anterior de $100.000 y ahora con la operación que acabo de hacer tengo $100.015. O sea, tuve una pérdida o ganancia de $15.22. Y aquí me dice cuál fue la acción que tuve. O sea, si yo tuve una posición en long, en short, me la describe. ¿Okay? Entonces ahí poco a poco yo voy registrando mis operaciones. Vamos a hacer otra. Vamos a suponer, vámonos a otro activo. Ok, ahora aquí también hay que estar atento con algo. No todos los activos van a estar en la cuenta demo. En este caso Bitcoin, aquí tiene en la parte superior, si tú te das cuenta, hay un circulito verde. Dice que el mercado está activo. Pero por ejemplo, yo estoy grabando de noche y si yo me voy al mercado de las acciones americanas, nos vamos a dar cuenta que el mercado en algunas acciones van a estar cerradas. ¿Dónde está por aquí? Acá, por ejemplo, tengo Baba, Alibaba. Fíjate que está aquí en este momento un guioncito gris. Eso quiere decir que el mercado está cerrado, por lo tanto no tengo opción de colocar órdenes. Tengo que esperar que ese mercado abra y si ese mercado abre, yo puedo colocar mi orden. Entonces la idea es que tú practiques en diferentes mercados, sea acciones, criptomonedas, forex, commodity, lo que tú quieras. Vámonos a forex para hacer otra prueba. Y vamos a colocar, por ejemplo, el dólar australiano contra el dólar americano. Y vamos a suponer aquí que voy a ir a la baja, voy a vender. Entonces yo hago mi análisis y yo considero que ahí yo debo vender. Entonces, recuerda que tengo la opción mercado, limit y stop. Vamos a vender a mercado. Ahora, ¿cuánto yo debo vender y cuánto no debo vender? Aquí tú puedes colocar las unidades de cuánto vas a comprar y cuánto vas a vender. ¿Ok? Cuánto vas a comprar y cuánto vas a vender. Tienes que ver el video donde vimos las medidas para que aprendas a utilizar esta herramienta. Está un poquito más atrás. La que dice posición corta y posición larga. Ahí las explicamos más atrás. Es que está aquí mismo en el curso cuánto comprar y cuánto vender. Entonces aquí me dice que yo para hacer esta operación, colocar el stop loss aquí arriba, el take profit, yo tengo que vender 1901 de este activo, en este caso del dólar australiano. Entonces, ese es el monto que yo voy a colocar aquí, 1901. 1901. Aquí está 1901. ¿Ok? Lo voy a vender a mercado. Voy a colocar mi toma de ganancia en 0.6817. 0.6817, ¿verdad? Y mi stop loss, me lo dice aquí arriba, está en 0.6963. 69.
63. Y voy a vender a mercado. Entonces, agrego y aquí están mis órdenes. Fíjate que aquí estoy dentro del mercado, mi stop loss por la parte alta y mi take profit por la parte baja. Eso es porque estoy en short, estoy en venta. Entonces, fíjate que en este caso la posición la tengo en pérdida. Tengo menos 0.19 dólares. ¿Ok? Estoy en una posición en pérdida. Él va a fluctuar, va a subir y va a bajar el precio hasta que se me ejecute, que llegue a un take profit, a un stop loss o que de repente yo la quiero cerrar la posición, que es lo que vamos a hacer porque obviamente no tenemos tiempo para esperar tanto. Entonces, la posición, hago clic donde dice cerrar posición, él se cierra, en este caso la cerramos en pérdida, nos vamos a la parte inferior, nos vamos donde dice histórico y fíjate que me sale nuevamente todas las órdenes que se hicieron, las que se ejecutaron y cuando me voy al histórico de la cuenta, me sale la posición en pérdida, porque la cerré en pérdida. Entonces me dice cuál sería mi saldo anterior, saldo posterior, ¿ok? Y aquí está en este caso una pérdida. A medida que yo vaya haciendo operaciones, se van a ir registrando aquí, ¿ok? Tenemos una opción de nosotros sacar estas operaciones. ¿Ok? Tenemos en este caso dos. Y si de repente tú quieres hacer un análisis más profundo a estas operaciones, de cómo te está yendo, tú puedes exportar estos datos. Tú te dices simulación, simulador de paper trading y aquí dice exportar datos. Cuando tú dices exportar datos, tienes la opción de exportar las posiciones, orden, histórico o histórico de la cuenta. En este caso vamos a exportar histórico de la cuenta. Decimos exportar y él nos va a generar un archivo CSV, que es un archivo que es compatible con, con Excel, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo recomendable? Primero, abrir Excel. Te voy a explicar por qué. Si yo abro el archivo directamente, él me lo va a abrir de esta forma. Los datos de forma desorganizada. ¿Ok? Desorganizada, aquí como está. Estos son los datos que nosotros estamos viendo aquí. Nosotros abrimos un archivo, abrimos un nuevo documento, libro blanco, y vamos a irnos a la zona de datos, client datos, y en la parte superior dice importar desde el texto o CSV, desde el texto o CSV. Hacemos clic aquí, buscamos el archivo que nos mandó la plataforma, en mi caso está en descarga, esta primera que está aquí, selecciono, importo, y él me va a dar unas opciones para yo poder acomodar estos datos. ¿Cuáles son las opciones? Probablemente si tú tienes un Excel más viejito te va a salir otro tipo, pero las opciones son las mismas. Dice origen de archivo europeo occidental. Donde dice delimitador va a salir la opción. Dice dos puntos, coma, signo de igualdad, punto y coma, espacio, tabulador, personalizado, ancho fijo. En este caso vamos a seleccionar coma. ¿Por qué vamos a seleccionar coma? Porque si nosotros nos vamos al activo, vemos que está separado por comas. O sea, cada columna va a estar separada probablemente por comas, ¿ok? Algunas van a ser por punto y coma, otras por dos puntos. Ya dependerá de cómo lo estemos nosotros organizando. Vamos a analizarlo en este momento por comas. Dejemos por comas y colocamos cargar y él nos va a entregar los datos de una forma un poco más organizada, ¿ok? Ya aquí sería cuestión de tu manejo de Excel, anda a YouTube, hay muchos tutoriales donde tú puedes organizar las órdenes de compra y venta de una forma que en Excel la puedas analizar mejor. Pero ya eso sería cuestión personal de cada uno de ustedes, pero tiene la opción de, vamos a colocar aquí, no guardar, de tener esas, de exportar tus operaciones. ¿Ok? Ahora, el análisis de comprar y vender dependerá de tu estrategia, pero de esta forma él te va a permitir practicar las órdenes de compra y venta. Rafael, ¿qué pasa con esas órdenes limit y stop? Como les dije, en la descripción tienes un video donde te lo voy a colocar paso a paso. Sin embargo, de forma sencilla vamos a hacer este repaso. Vamos a hacer una orden limit.
Pero en este caso yo quiero comprar, no voy a vender. Yo me vuelvo aquí, hago mi análisis y el precio está en 0.69157. Pero yo creo que yo puedo comprar un poquito más abajo. Entonces, cuando yo le presiono al limit, me dice aquí precio o me dice ticks. ¿Cuántos ticks quiero? No, yo voy a colocar el precio. Voy a colocar 0.69100. Que cuando el precio me llegue a 0.69100, él me compre 1901 unidades. Voy a colocar una toma de ganancia de una vez, que la voy a calcular en 0.70. Repito, estos son montos de ejemplo, ya dependerá de cada uno de ustedes sus análisis. Y voy a colocar un stop loss por la parte baja del mínimo anterior de 0.68. 0.6863. 68. Y le doy comprar. ¿Qué pasa? Si te das cuenta, yo no he entrado a mercado. Simplemente me ubica las posiciones, el take profit, pero aquí me dice comprar al límite. Yo tengo que esperar que el precio baje un poquito. Me voy a gráfico de una hora. Que el precio baje un poquito para que me tome la orden. Todavía no estoy dentro. Eso me permite a mí identificar zonas de compra y venta. Digamos que yo creo que, como te dije, considero que me va a llegar el precio un poquito más abajo. Entonces yo voy a esperar que el precio baje y me tome la orden. No la voy a tomar de una vez. Esta es la forma ideal de operar. ¿Por qué? Porque las plataformas suelen comprarte a ese nivel o un poquito más abajo o a un precio mejor. Con esa forma tú normalmente pagas menos comisiones y esperas que el precio llegue a ti. No compras más caro. O sea, no voy a entrar de una vez perdiendo al mercado, sino que yo voy a hacer. Ahora, la dificultad que tiene esto es que tienes que tener paciencia y esperar que el precio baje a tocarte la orden. También corres el riesgo de que nunca baje, que simplemente a partir de ahí se dispare. Eso también es cierto, pero son decisiones que cada quien quiere tomar con respecto al tipo de activo. Si yo veo que se me fue y no se me quiere dar, entonces cancelo, puedo cancelar la orden y simplemente la cancelo, ya no existe. No entré ni salí ni perdí. En el caso del stop, es una orden que tú le dices, cómpreme sí o sí, el precio pasa por ahí. Normalmente se usa para comprar rupturas. O sea, digamos, si el precio me supera la media de 50 periodos, yo quiero que me compre. Si no, que no. Entonces yo voy a colocar, ¿okay?, el precio stop que me compre en 69.325. 69.325. ¿Ok? Stop loss, toma de ganancia, ¿ok? Y coloco comprar. En este caso, la orden está por arriba de donde estoy el precio. ¿Qué pasa? Que si no me sube, es que la tendencia no continúa. Entonces, si el precio sube, él me toma la orden y luego va a seguir subiendo. ¿Por qué se usa esta orden? Eso se usa cuando hay ruptura, cuando la gente está esperando la ruptura de algún patrón. No es el más recomendable, ¿ok? No es el más recomendable, pero dependiendo del tipo de trading que tú utilices, se puede usar. Entonces, ¿qué pasa? Que es una compra o una venta a ese nivel de precio específico, ¿ok? A ese nivel de precio específico. Eso se usa la orden stop. De todas maneras, como te dije en la descripción, te voy a dejar un videito donde lo explico con mucho más detalle. Del resto, lo que queda es hacer tus análisis, hacer tus pruebas, ver los diferentes activos que puedes operar. Puedes operar forex, puedes operar materias primas, puedes operar acciones. Simplemente tienes que estar pendiente de que el mercado esté abierto a ese momento. Hay algunos activos, son pocos, pero que no están dentro de la plataforma de la cuenta demo para operar. Pero esto es una herramienta que te va a permitir probarte primero el mercado, probar que tu estrategia funciona
y vas llevando tus primeros registros de forma automática. No tienes que escribir nada manual, simplemente de forma automática vas llevando tus registros de las operaciones. Bueno amigos, espero que te haya gustado, espero que lo hayas disfrutado, espero que este video haya sido de interés para ti, para practicar de cómo comprar y vender en la plataforma de TradingView mediante una cuenta demo, una cuenta que puedas utilizar. Cualquier cosita, déjamelo en los comentarios. No olvides suscribirte porque vamos a seguir subiendo videos con respecto a la plataforma de TradingView y también videos de teoría económica y teoría de finanzas que te van a permitir mejorar tu trading y tus inversiones. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Chao.